la pintura en la pared, una ventana a las escuelas normales y a los normalistas rurales, y para ello contamos con la participación de Cristina Híjar, Gustavo Chávez, Eduardo Vázquez Martín y el autor Luis Hernández Navarro, de quien me permitiré leer unas breves semblanzas. Cristina Híjar González es maestra en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Desde 1989 es investigadora titular del Centro Nacional de Investigación. Gustavo Chávez Pavón es autor de diversos murales, además de expositor en charlas en México y el extranjero, participante en exposiciones colectivas con obras de pequeños formatos en centros culturales oficiales universitarios, independientes y autogestivos, sindicatos y espacios populares autónomos. Eduardo Vázquez Martín es poeta, periodista y ensayista. Ha desempeñado diversos cargos públicos en el gobierno de la Ciudad de México, en el Servicio Exterior Mexicano y en el gobierno de San Luis Potosí. Fue secretario de Cultura en la Ciudad de México de 2014 a 2018. Actualmente es coordinador ejecutivo del mandato antiguo Colegio de San Ildefonso. Luis Hernández Navarro, escritor y periodista. Coordina la sección de opinión de La Jornada y escribe semanalmente para este diario y otros más como The Guardian. Ha ayudado a organizar diversos sindicatos independientes y formó parte de los fundadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es autor también de este libro que presentamos el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Sí, sí. Pues muy buenos días a todas, a todos. Esta actividad para nosotros pues, es muy importante el día de hoy por muchas razones. Primero, diré que estamos en el contexto de una exposición que se llama El espíritu del 22 a 100 años del muralismo en San Ildefonso. El año pasado conmemoramos los 100 años de los murales de San Ildefonso. Aquí fueron pintados el primer mural de Diego Rivera, el primer mural de Orozco, el primer mural de Siqueiros, el primer mural de Jean Charlotte, Alba de la Canal, Fernando Leal y Fermín Revueltas. Y de aquí, digamos, fue el laboratorio donde nació esa expresión artística tan importante por muchos temas, hoy veremos algunos de ellos, que fue el movimiento mural mexicano y la Escuela Mexicana de Pintura. En esta exposición hemos reflexionado mucho sobre qué era ese espíritu del 22, qué sucedía en el año 22. Y hablamos en la exposición de muchas cosas, del movimiento, del momento en el que se encontraba la República en términos de la posrevolución, el gobierno de Álvaro Obregón, la creación de instituciones, la llegada de Vasconcelos a la Secretaría de Educación y el inicio de un movimiento de ideas político, cultural, social, artístico, estético, que estuvo marcado por ese momento de la Revolución Mexicana, por la emergencia de las vanguardias artísticas de entonces, sobre todo el futurismo, por su relación con la vanguardia poética del estridentismo, con quienes los artistas se vincularon de manera muy importante, por la influencia de ideas revolucionarias que venían del mundo, como la revolución bolchevique. Pensemos que en 1922 hacía apenas 5 años de la Revolución de Octubre y Lenin vivía, ¿no? Y en ese contexto de arte contemporáneo, de revolución social, de transformación de México, del proyecto educativo y cultural más importante que ha tenido el país en el siglo XX, o que tuvo el país en el siglo XX, nace este movimiento mural. Pero en ese trabajo, que fueron 3 años de reflexión, no caímos en la cuenta de que ese año también se habían fundado las escuelas normales rurales. Y leyendo una entrevista en el periódico La Jornada, vimos la reflexión de Luis acerca de este momento y de la historia de las escuelas normales rurales, con también esta manifestación
plástica, política, social, cultural, en términos generales, que es el muralismo en las escuelas normales rurales, en las escuelas normales, para hacerlo más genérico, y de cómo este movimiento tan importante que tenemos tan cerca, de una manera tan dramática, desgraciadamente, a través de la represión a las normales rurales, de sus luchas históricas, etcétera, habían estado acompañadas también del muralismo, y nos pareció que era una reflexión y una carencia y un vacío que no habíamos contado. Entonces le llamamos a Luis, dijimos, vamos a traer esta conversación aquí porque este libro, de alguna manera, como suceden las cosas por vasos comunicantes inesperados, está dialogando con esta exposición, ¿no? Y nos gustaría que esa reflexión, tu reflexión del camino entre el muralismo y el movimiento de las escuelas normales, rurales, el diálogo que tienen con la historia del muralismo, digamos, de principios de siglo, con el muralismo después de la época cardenista, y un nuevo muralismo muy particular que quizás tenga que ver con ese gran concepto que trabaja la maestra Cristina Ijar, del muralismo y la resistencia, ¿no? Esos movimientos de nuevas formas de expresión artística, antimonumentos, pintas, murales, etcétera, que implican una intervención plástica en el espacio público, de una forma de arte público, en un momento, en momentos determinados de reflexión histórica, de represión, de luchas sociales. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Quisimos además, les cuento, hacer la exposición hacer la presentación dentro de la exposición. Quisimos que tener como figura tutelar para esta charla un cuadro que para nosotros es muy importante en esta exposición, y es justamente esta obra de Diego Rivera, que representa a Ricardo Flores Magón, y que es además de la figura de este hombre libertario, de este revolucionario anarquista mexicano, bueno, pues pintado con los ojos de Diego Rivera, pero además a petición de alguien que en el libro es un personaje que en ciertos momentos lo atraviesa, ¿no? Que es el general Lázaro Cárdenas. Este cuadro es un cuadro del general Lázaro Cárdenas, era su cuadro de su propiedad, pero además era el cuadro que estuvo siempre en su despacho. Él siempre que se sentaba a escribir, etcétera, tenía este cuadro de este revolucionario, y quisimos traer estos espíritus tutelares a que acompañaran la presentación de Luis. Creo que se sentirá cómodo esta pintura, este autor también. Y también vamos a ir pasando algunas imágenes a las que el libro hace referencia, y si me permiten una crítica, creo que a este libro le falta justamente unas imágenes que lo ilustraran. Seguramente el autor las pidió y no fue posible por alguna razón económica, desde luego, pero sí me parece que este libro hace falta habla de obras que no necesariamente conocemos y que son importantísimas para entender lo que nos está contando. En este libro está la pintura, está el muralismo, pero está también las misiones culturales de Vasconcelos, está también el proyecto de educación, los maestras y maestros rurales del cardenismo, la guerra cristera, las historias de los maestros llevando la educación a lugares donde eran combatidos por la iglesia, los grupos fascistas de extrema derecha, los cristeros, y llega hasta nuestros días, llega hasta hoy, pasando la historia del cuartel Madera, la liga, la guerrilla de Lucio, la guerrilla de Genaro Vázquez, y cómo todas estas historias están ligadas
a un proyecto educativo que, del que esta historia del muralismo forma parte y que este espacio forma parte. No hay que olvidar que estamos en una escuela que ha devenido en museo, pero esto era cuando se hacen estos murales es la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, la relación entre centro educativo, formación de alumnos y muralismo es una historia que nace aquí, que aquí empieza, y que hoy veremos cómo llega a unos rincones de Yucatán, de Guerrero, de Chiapas, de Michoacán, de otros, de Zacatecas, en fin, de Veracruz, del país. Cómo llega esta idea de educación política, educación cultural, de este nuevo evangelio que fue de alguna manera el evangelio de la Revolución Mexicana, ¿no? Y de la Revolución Social. Así que bueno, para entrar ahora sí en materia de esta larga presentación, que me perdonarán, le voy a pasar la palabra a Cristina Híjar. Ella, como decía, ha puesto su mirada justamente en estas formas nuevas de arte público que intervienen en la ciudad, en las ciudades, y nos marcan también momentos fundamentales de nuestra vida pública. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias al Colegio San Ildefonso por esta invitación, que me honra, y felicitarlos por tejer esta conmemoración de esta forma, no solo con la exposición extraordinaria, sino con la cantidad de actividades que han desarrollado para hacer, bueno, una acción de memoria ejemplar. Entonces les agradezco. Y no voy a hablar de muralismo. Quedé tan impactada por el libro que lo que me gustaría es comentarles y contagiarles mi entusiasmo para que saliendo lo compren inmediatamente y lo lean hoy en la noche. Entonces voy a proceder a leer 3 cuartillas para no quitar mucho tiempo, y espero que cubrir con las expectativas de la invitación y del autor. Historificar de este modo sabroso y apasionante implica adentrarse en fuentes diversas para tejer una narrativa que informa, precisa, describe y enseña. Producto de una ardua investigación, el autor cruza tiempos y advierte de genealogías indispensables para aproximarse al normalismo rural, no solo a las escuelas normales como proyecto, sino a quienes las habitan y viven. Necesario resulta hablar de la SEP, del Estado mexicano, sus funcionarios, sus presidentes y programas para contextualizar el largo, penoso y esforzado proceso de sobrevivencia de un empeño educativo constantemente amenazado hasta hoy. Lugar destacado en el libro ocupan los testimonios directos, no solo para dar credibilidad al relato, sino para en sus propias palabras conocer mucho de esta historia y memoria que poco a poco sale a la luz. La palabra que aparece, dice Enrique Díaz Álvarez en su bello libro sobre el género testimonial, y para ello hay que generar las condiciones para su aparición. Eso hace un buen periodista historiador, y en el libro está, por ejemplo, y entre otros, el maravilloso y ejemplar relato de Vicente Estrada Vega, normalista egresado de Ayotzinapa y maestro de 1000 batallas, o el de Ezequiel Reyes el Zapata. Me resulta imposible darles un resumen del libro, complejo por todo lo implicado y muy rico en información sin desperdicio. Pero sí diré que es una lectura necesaria en tiempos infames, cuando aún esperamos verdad y justicia por Ayotzinapa, cuando aún se reprime brutalmente a las y a los normalistas rurales demandantes de presupuestos y mejores condiciones de educación, tal como han hecho desde 1940, cuando se lanzaron a una huelga nacional. Ejemplares estudiantes organizados desde 1935 en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FEXM, y todas las relaciones que desde ahí y desde entonces han establecido. Todo esto nos narra Hernández Navarro en 343 páginas para una vez más probar que no hay casualidades, sino causalidades compartidas en la lucha por el buen vivir. La comunión de las luchas magisteriales con la insurgencia obrera, con las organizaciones campesinas, con los movimientos de colonos,
con los padres de familia, con la Fundación de Escuelas Nocturnas para Trabajadores en ESA, Ecatepec y más, con las solidaridades efectivas desplegadas a partir de una hoy muy extrañada capacidad organizativa con objetivos estratégicos bien claros, preceden a la consigna lanzada el 1 de mayo de 2015 por los jornaleros de San Quintín. Ni una sola lucha aislada más. Comparto la nostalgia del porvenir planteada por el autor, citando a Amin Maalouf, de todos los sueños que se han tenido y no se han realizado. Ahí sigue estando el impulso de una utopía realizable, aunque nos esté costando tanto trabajo. Conocer y reconocer la vida y obra de personajes tan valiosos como el verdaderamente ejemplar Raúl Isidro Burgos, Rafael Ramírez, José Santos, Otón Salazar, los luchadores en varios frentes, Aristarco Aquino y Misael Núñez Acosta, y tantos otros que no solo contribuyeron activamente en este proceso, sino que incluso dieron la vida, como Misael y como Lucio Cabañas. Ambos normalistas rurales, pero también Arturo Gamís y Genaro Vázquez, también maestros que extendieron las aulas y las salas, conscientes, como dice la canción, de que el que no cambia todo, no cambia nada. Tantos nombres, tantas vidas que tenemos la responsabilidad de conocer y de emular, como recomienda Julius Fusic en su memorable texto Figuras y Figurillas del reportaje Al pie de la horca. ¿Cuántos maestros han sido asesinados o desaparecidos? La suma sigue en este país de impunidades, como el asesinato en octubre del año pasado de Beatriz Rojas Pérez, joven normalista de Panotla, Tlaxcala, de la Escuela Normal Rural Benito Juárez, cuando fuerzas represivas atacaron las justas protestas de las alumnas por las mismas y ancestrales demandas. Los normalistas de Ayotzinapa realizaron un bello mural dedicado a Beatriz en la escuela, dando lugar de lo sucedido. Memoria en lucha. La mayoría supo de las escuelas normales rurales en septiembre de 2014 con la brutal jornada represiva contra Ayotzinapa, hecho impune hasta hoy. El libro sitúa en la historia al normalismo rural y nos permite ubicar el acontecimiento Ayotzinapa en su justa dimensión de lucha y resistencia contra el despojo de conquistas de larga data y por un muy otro proyecto nacional, hoy enfrentado, por si no fuera poco, al narcoestado y a los grupos criminales empoderados, también documentados en este libro. Colándose en el relato está la presencia de las poéticas infaltables en murales, pinturas, poesía, campañas gráficas, acciones performáticas, y hoy agregaría también en canciones, bordados, artefactos que no cesan de producirse, que no cesan de gritar por memoria, verdad y justicia, artefactos de agitación y propaganda, de memoria histórica indispensables. Merecido el capítulo dedicado a Jesús Hernández Delgadillo, querido muralista orgánico, infaltable en esta historia que dejó escuela, entre otros, como el Encuentro Internacional de Muralismo Comunitario por las Normales Rurales en Resistencia, apenas realizado el último en mayo pasado en la Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetío, y con murales ya realizados en Mactumatzá y Tenería, impulsado por Stephanie León Bringas, creadora de este proyecto. A las normales rurales las quieren desaparecer. Nosotros con lucha y sangre las vamos a defender. Gritan a todo pulmón en las marchas los disciplinados contingentes de normalistas, muy jóvenes mujeres y hombres a los que sin duda les creemos. Solo quien tenga tole en las venas puede no conmoverse a su paso. Y ahí siguen, estudiantado consciente y solidario, haciendo brigadas de apoyo de todo tipo en sus comunidades, sumando, siempre sumando al movimiento popular. Muchos testimonios de vida contenidos en el libro dan cuenta de ello, como el del por siempre maestro rural frente a grupo Daniel López Castellanos, el de César Navarro, brillante maestro militante, o José Luis Escobar Pérez, sobreviviente de los 44 estudiantes de Mactumatzá,
detenidos con violencia y afortunadamente liberados luego de 4 días retenidos en una cárcel clandestina en Zacatecas en 1988. Libro entrañable, imperdible, necesario, se suma a otros que por fortuna no cesan de aparecer en este arduo camino de construir la memoria histórica ejemplar. No me alcanza el tiempo para hacer mención a todo lo contenido, tan, pero tan importante, para entender que la lucha sigue. Yo les invito a leerlo, elijan cualquier capítulo y seguro se les encenderá la sangre y la vergüenza. Hay que hacerlo todo hasta que la dignidad se haga costumbre. El autor, el compañero periodista historiador, merecido Premio Carlos Montemayor 2023, no requiere mayor presentación. Su trayectoria y su servicio hablan por él. Retomo las palabras atribuidas a José Santos en el libro. Lo que educa no es lo que se dice, sino lo que se hace. Y Luis Hernández Navarro sigue haciendo y diciendo para beneficio de todos. Significativa fecha para reunirnos. 10 de junio, no se olvida, vivos se los llevaron. Gracias, Cristina. Muchísimas gracias. Y también por acompañarnos durante estas jornadas de reflexión sobre el muralismo durante este año y la vida de esta exposición que está por terminar. Ahora le vamos a pasar la palabra a Gustavo Chávez. Ya fueron presentados, pero entiendo, fuimos presentados, que es un artista. No sé si en estas imágenes que me has pasado hay obra de él. No. Bueno, pues se las debemos, pero ahora nos hablará de su trabajo y de la relación como artista con estos procesos educativos, políticos y sociales de las normales. Adelante. Bueno, ¿se escucha bien? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto que se hayan dado el tiempo para poder estar aquí. Compañeras y compañeros, Albertío, camarada, por favor, yo les agradezco eso. Me emociona que estén aquí, me emociona estar aquí con ustedes, Cristina, compañero Luis, compañero. Me emociona porque yo creo que coincidimos en muchas cosas, o la vida nos hace coincidir en algún momento, como es mi coincidencia en los procesos educativos. No sé por qué, pero yo creo que es porque hacemos estas grandes obras, o pretenciosamente grandes obras sobre muros, que pretenden incidir en la conciencia y en la formación de los jóvenes, de la gente de las colonias, de la gente en los campos, de la gente en las montañas, de la gente en todas partes. Me parece que la obra mural, como decían los antiguos muralistas, una de las más fuertes influencias que tiene es el ser público, el ser parte del arte público. Nada más que nos hemos ido dando cuenta en los procesos que esto de hacer arte público es más rico si retomamos no solamente la cultura de nuestros pueblos, no solamente aprovechar las influencias del exterior, sino mirar al corazón de nuestros pueblos, en donde se hace mucho arte, mucha cultura que desgraciadamente está marginalizada por el racismo, por el clasismo que existe también en nuestro país. Y parte de esa coincidencia me ha llevado a trabajar en las escuelas normales, en muchas escuelas, en procesos de educación alternativos, como el proyecto de educación zapatista en Chiapas, al cual no pintábamos porque llegábamos de manera como turistas, sino porque estábamos dentro de un proyecto que era el proyecto de muralismo para las escuelas zapatistas, en el cual me nombraron su muralista también. Pero lo mismo estuvimos en Atenco, lo mismo estuvimos en la UCES, en Michoacán, y lo mismo hemos estado en muchos lugares donde nos encontramos con las huellas de José Hernández Delgadillo, que quiero decirles que fue un maestro de la vida para mí y para muchos de nuestros compañeros cuando estábamos jovenzones. Fue un maestro para la vida y para el arte y para la política, porque fue un compañero que estuvo muy dedicado, muy integrado a las luchas sociales, a las luchas políticas desde sus pinceles.
Él trabajó en muchas normales, trabajó también en muchas zonas campesinas y trabajó en muchas zonas fabriles. Él trazó una línea que después algunas personas retomamos. Y creo que eso fue lo que nos hace la coincidencia, no solamente con Delgadillo, sino con este museo en este momento, porque comentábamos en algún otro tiempo, en algún otro museo, en el Diego Rivera estuvimos también, y comentábamos que nos parece loable, como dice Cristina, que se estén abriendo los espacios, o que alguien los abra, o no sé cómo sea la magia, para que se abran espacios donde podamos entrar los que antes tuvimos prohibidos, donde la palabra de los muertos, de nuestra gente que lucha, de la gente que no sabe nadie su historia, están presentes en los que ahora nombró Cristina, de los que nombra Luis en sus libros, tantos maestros, tantos estudiantes que han dado su vida por transformar este país y que nadie las conoce. Pero además, la idea y la conciencia se ha ido perdiendo en el tiempo, de no ser por los murales, claro, que son estos, decía Paco Ignacio Taibo, uno decía que son historias contadas permanentes, y que ese es el peligro, porque por la permanencia, por la monumentalidad y por lo popular del acceso a las ideas y a las obras en los murales, la iniciativa privada y los diferentes gobiernos han tratado de cooptarla, como lo están cooptando ahora, ¿no? Ahora existe mucho muralismo decorativo que es muy bonito. A mí me gustan mucho los muros pintados, ¿no? Como que decoran estas paredes grises de estas grandes ciudades, de este gran país que es como una gran cárcel, pero que no lo vemos porque están decorados primero por los medios de comunicación, luego por muchas cosas que nos ciegan y que no podemos ver, incluso por las propias nuestras, ¿no? Por eso decías que había que cambiar completamente, ¿no? Hay que cambiar desde dentro para poder cambiarlo desde fuera. Y esa ha sido la intención en los diferentes proyectos que hemos tenido de educación, de arte y pintura para las escuelas. Incluso me parece que no hemos platicado, Luis, de un proyecto que hicimos en 1999. Empezamos a desarrollar un proyecto en la Secretaría de Educación Pública en el Estado de México. Ahí había también personajes, había funcionarios que pretendían hacer algo para detener la embestida de la privatización de la educación en México, ¿no? Entonces lo que ellos también coincidieron conmigo y yo con ellos fue que hiciéramos la toma de los muros escolares para hacer murales comunitarios, didácticos y militantes también. ¿Por qué no, verdad? Porque, bueno, la militancia, el carácter de militante se lo dio Hernández Delgadillo en los muros de las normales y de todo tipo de escuelas, y después lo hemos retomado otros compañeros, incluso aquellos que no pintan murales, que me parece que son muy, muy hermosos, cuando la gente tiene más corazón y más rebeldía en el corazón y toma los muros sin tener que tener un documento que los ampare en esta sociedad como parte del escalafonario, ¿no? Social. Entonces, ha sido las luchas sociales las que determinan que los muros sean más importantes y que de alguna manera hayan influido en detener este proceso de privatización de la educación hasta el momento, ¿no? Y parte de eso fue no solamente los muros que hemos pintado alrededor de en otros lugares, sino este proyecto que hicimos en la Secretaría de Educación Pública en el 99 y que terminamos en el 2016. Hicimos muchísimos murales dirigidos a los estudiantes, a los maestros, y nos encontrábamos cada rato con murales de Delgadillo, sobre todo de Delgadillo, porque cuando cambió el movimiento muralista hace tiempo que dejaron de financiar a los grandes, a los supuestos grandes, después viene la creación de otras generaciones y se forman grupos, y en parte de esos grupos también somos nosotros, como la Gárgola, pero después el muralismo tiene tiene un gran problema, que cómo se financia, ¿no? Cómo se puede crear murales, cómo se pueden producir murales, cómo se puede crear arte público si no es con un financiador, y ese financiador pues normalmente también tiene intereses, y muchas veces esos intereses son intereses de gente que está incrustada en los diferentes escaños de gobierno, ¿no? O diferentes instituciones. Sin embargo, cuando entramos a la Secretaría de Educación Pública, entramos a realizar murales sin líneas, sin represión, sin censura. Y acá está el maestro Magallanes, que está hasta el fondo, el compañero, con su camiseta verde, y él es parte de esa generación de maestros que apoyó la creación de este tipo de murales en las escuelas, de las cuales después retomó oficialmente
el sistema educativo y el cual dejamos de hacer, como les digo, en el 2016, ¿no? Y todo esto tiene una gran historia que ha estado enlazada con todos los grupos sociales, porque a la vez que trabajamos en la Secretaría de Educación Pública, trabajábamos no solamente en Chiapas con los compañeros zapatistas, pudimos trabajar en Palestina realizando murales sobre el Muro de la Vergüenza, pudimos trabajar con el comandante Chávez también, pudimos trabajar en Argentina, en Guatemala, pudimos trabajar en varios países, incluyendo Dinamarca, donde nos conocimos con Luisito Navarro, ¿verdad? Con la gran Doris Palvio, nuestra Doris Palvio, y realizamos un montón de murales por todos los rincones de México y por todos los rincones del mundo donde se nos invitaba, pero no tenemos financiador, siempre fue, como lo decía Lucio Cabañas, ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Y en ese sentido, las comunidades que se organizaban nos han invitado a realizar murales. De esa misma forma trabajaba Hernández Delgadillo. De hecho, por eso les digo que fue un gran maestro para nosotros cuando estábamos chavalos. Además, porque era una persona muy sensible, muy humana y que integraba, porque a veces en la izquierda tenemos la dificultad de poder ser más abiertos, más comprensivos y más integradores de todo mundo, ¿no? A veces eso de crear mundos donde quepan todos los mundos, a veces se nos queda nada más en el discurso, ¿no? Y nos quedamos muchas veces con el dogma y no creamos esos espacios, no promovemos esos espacios solamente en el discurso, pero sin embargo, pues Delgadillo hacía todo esto y por eso ha sido siempre un gran referente en la obra que hemos hecho en todos los rincones del país y en todos los rincones del mundo, tratando de que el mural sea una herramienta para la lucha, para la liberación, pero coincidentemente, casi siempre en el sector educativo. Entonces, esta es una visión que tengo, es mi participación, pero también escribimos en los tiempos de Delgadillo, incluso se lo mostré, un poema de un amigo que tenemos en el Uruguay, si me permiten se los leo para terminar ya. Ya me quedé aquí mucho tiempo, me parece. ¿Sí? Tengo que sacar los lentes porque los años pasan y nos vamos poniendo viejos. Por favor. Con los tuyos son más. Acá tengo estos, son más de hombre. Bueno, ahí les va, ¿eh? Es de un amigo que tuve en el Uruguay, que seguramente lo han de conocer. Hicimos bueno, hice este poema, le cambié el nombre y y espero que les guste porque yo creo que habla mejor de lo que yo he dicho, de lo que hemos dicho, incluso. Creo que es muy profundo, o más bien complementa todo lo que hemos dicho, ¿no? Y me parece que en su profundidad tiene toda la esencia de los que hemos trabajado, no solamente en el muralismo o como docentes o como investigadores de arte, etcétera, etcétera, sino yo creo que como gente sensible del pueblo que quiere de alguna manera hacer algo por la gente, ¿no? Gritón, gracias por haber venido, compañero. Camarada, el Gritón siempre solidario, el compañero. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil, usted preguntará, ¿por qué pintamos? Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos aún antes que explote la vergüenza, usted preguntará, ¿por qué pintamos? Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre es alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará, ¿por qué pintamos? Pintamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Pintamos porque el cruel no tiene nombre y sin en cambio tiene nombre su destino. Pintamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Pintamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que pintemos. Pintamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Pintamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Pintamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo y en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta. Pintamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción y la pintura se hagan ceniza. Muchas gracias, compañeros. Zapata vive y la lucha sigue.
Bueno, pues ahora queda cederle la palabra al autor. Yo me quiero nada más sumar al agradecimiento de algunas, de dos personas que están aquí y que son parte del libro, porque están citados y convocados al libro. Ya Gustavo nos habló de nuestro amigo El Gritón, bienvenido, y el maestro Híjar, bienvenido maestro, siempre es un placer verlo a usted aquí. Alberto Híjar. Luis. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Muchas gracias aquí a San Ildefonso. Además, una presentación en el marco de esta extraordinaria exposición. Es un experimento muy interesante. Y muchas gracias a Cristina por sus palabras y a Gustavo. A Gustavo, como él decía, y no soy indiscreto, nos conocimos desgraciadamente no en México, sino en Dinamarca. Estaba yo acompañando a un compañero de Acteal y a una compañera del Congreso Nacional Indígena en una gira, y ahí estaba Gustavo pintando sus murales ahí en Suecia, en Finlandia, en España, en Italia, Venezuela, Bolivia y Palestina, por supuesto, y muchos otros lugares más, ¿no? Y él, la verdad es que me ayudó mucho en la conceptualización del libro, en la factura, igual que Antonio Gritón. Creo que cada vez que hablaba con ellos dos quedaba más confundido, pero no. Pero pues esa es la ventaja de los pintores. Y estar aquí con esta imagen de Ricardo Flores Magón detrás, ¿verdad? Pintada por Diego Rivera, pues me lleva a tener que llevar mucho cuidado, no me vaya a dar un zape con lo que diga así de repente, ¿no? Y con una autoridad como el maestro Híjar aquí también, pues citado en el libro, por supuesto, en toda la parte de sus reflexiones sobre Hernández Delgadillo, es tremendo. Miren ustedes, cuando comenzó a hacerse un asunto de interés mundial, las normales rurales, por la desaparición de los 43 muchachos en Ayotzinapa, ¿no? La trágica noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014. Un corresponsal extranjero, de esos que les gusta reportear México desde la colonia Roma o la Condesa, escribió, después de ir a Ayotzinapa, no fue a otros lugares, pero sí fue a Ayotzinapa, escribió que esa escuela parecía una especie de trasplante de un país socialista a México. Bueno, eso es lo bueno de moverse en esas colonias. Solamente hubiera necesitado venir aquí a San Ildefonso, ¿no? O haber ido a Palacio Nacional, en aquel entonces se podía entrar a Palacio Nacional o a la CEP, ¿no? Para ver la estrecha relación que en la historia mexicana siempre ha habido entre la educación pública y el normalismo. Nacen de la mano, uno y otro, ¿no? Son los muros de las escuelas, los primeros espacios para que los moralistas plasmen su obra, su visión, sus experimentos. Lo hacen, por supuesto, en el 22, en el 23, en el 24, y luego cuando los corren, vuelven a regresar, los sacan por la puerta y se meten por la ventana, ¿no? Y llegan a decir que, bueno, pues ya que no nos cejan los muros, ahora tenemos los carteles, que son como una especie de muros móviles, y siguen produciendo obra artística. Esto que observó corresponsal extranjero en Ayotzinapa puede generalizarse a todas las normales rurales del país. Son museos vivientes, ¿no? Las paredes de sus edificios, muchas veces al interior de sus aulas, están llenos de obras plásticas. Algunas de ellas desgraciadamente descuidadas, ¿no? Como las de Hernández Delgadillo, ¿no? Tan maltratadas, acabamos de ver algunas ahí en el caso de Durango, en el caso mismo de lo de Panotla no, porque Panotla es de piedra, entonces aguanta más
ese mural, pero no en otros casos, ¿no? Pero son museos vivos también en el sentido de que los murales aparecen y desaparecen al calor de los acontecimientos. Hay que llevar cuidado porque en cualquier momento la más consagrada obra de arte desaparece para volver a servir como muro para plasmar lo que es importante en ese momento. ¿Cómo nace el muralismo dentro de las normales rurales? El maestro Isidro Castillo, uno de esos viejos maestros que produjo la Revolución Mexicana y que se comprometió activamente en eso que se llamó la Escuela Rural Mexicana, un maestro que cuando era director de la Normal Rural de Cuernavaca fue expulsado no solamente de la Normal, sino del Estado por llevar a sus alumnos a ver la tumba de Zapata, ¿no? Se imaginarán lo que era en aquella época y lo que era este maestro. Bueno, él fue el fundador de la primera Normal Rural, la Normal Rural de Tacámbaro, que hoy es Tiripetío, en el año de 1922. Una Normal Rural que tuvo que fundar en condiciones de absoluta persecución, porque estamos hablando de la era de los cristeros y estamos hablando de que esa región de Michoacán era uno de los enclaves principales de la reacción mexicana. Entonces tuvo que hacer obra y milagros para poder echar a caminar esta escuela. Varios de sus egresados fueron finalmente asesinados y desorejados por los cristeros, no estoy exagerando. Ya saben cómo es este asunto de los currículums. A pesar de que él había echado a caminar esa escuela y la había fundado, pues no pudo ser su primer director porque no estaba titulado. Sabía más que muchos otros que habían cursado grandes estudios, pero él no pudo ser el primer director. Acabó siéndolo después cuando el director ya no aguantó más. Él fue también el fundador de la Escuela Normal de Cerro Hueco en Chiapas, lo que es el antecedente de lo que hoy es Macumatzá. Y esa escuela normal rural se tuvo que construir como muchas otras escuelas, con el trabajo comunitario de los campesinos, de los indígenas, de los alumnos, ¿no? Que levantaron muros de adobe, techos de palma. Y esta primera escuela rural en Chiapas resultó ser muy pequeñita, ¿no? Era un lugar donde había muy poco espacio. Entonces, en lo que era el comedor común, ustedes saben que las normales rurales nacieron como internados, la gran mayoría de ellas siguen siendo internados. Hay dos que no lo son, que son Macumatzá, porque el gobernador Pablo Sandoval, Pablo Salazar, perdón, la cerró y destruyó los murales de Hernández Delgadillo y de varios más, para poner orden, en el año 2002, 2003, me parece. Entonces, en esta escuela de Cerro Hueco, como el comedor era muy pequeñito, los estudiantes pintaron un mural, pintaron un paisaje, ¿no? Como si fuera una ventana, ¿no? Que no podían ver afuera, pero gracias a la pintura les permitía romper los muros, ¿no? Y ver más allá y ver otro horizonte. Me parece que esa primera experiencia de muralismo dentro de las normales rurales expresa muy claramente lo que son las normales rurales y lo que es el muralismo dentro de ellas. Es decir, son pinturas que le permiten a estos jóvenes provenientes de familias humildes, campesinas en su mayoría, muchos de ellos indígenas, ¿no? Tener en la escuela una ventana para ver otro mundo, para ver otro futuro, para ver otras posibilidades de transformar su vida. Esa es la primera, es el primer mural. Hubieron otros murales de pintores consagrados, González Camarena, por ejemplo, en la Normal en Jalisco, pero
no son normales rurales como tal. Aquí mismo Orozco, en la Nacional de Maestros, ¿no? Si no estoy mal. Hay, después de esto, hay una larga tradición de muralistas de salir a pintar escuelas. Arranca, me parece, con el mural de Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública, donde está la imagen de la maestra rural, que creo que la vimos hace un momento por ahí pasar, ¿no? Es una de las primeras imágenes, pero está también toda la obra de Pablo Higgins, por ejemplo, ¿no? Extraordinario muralista, ¿no? Integrante de la LEAR y luego del Taller Gráfica Popular, o murales como el de Aurora Reyes, que ustedes pueden ver en el Centro Escolar Revolución, aquí saliendo nada más del Metro Valderas. Ustedes pueden ver desde allí un mural dedicado a una maestra rural, ¿no? Que está siendo agredida por dos personajes que son entre caciques, hacendados y cristeros, ¿no? Mientras destrozan un libro y los niños asustados se tienen que refugiar detrás de una columna. Aurora Reyes es también autora de una historia de la educación que está pintada en el edificio que está donde está el local de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a unos pasos de aquí, pero que desafortunadamente el paso del tiempo, la falta de mantenimiento, ha venido dañando ese mural. Ese mural requiere urgentemente de un trabajo de restauración y de apoyo, ¿no? Los compañeros de la CENTE han insistido en esto, pero no han tenido respuesta. Esta relación, entonces, entre gráfica y normales rurales muestra, me parece, dos características. Primero, como las mismas escuelas rurales mexicanas, más que ser una obra de las autoridades educativas, es realmente una obra de los campesinos mexicanos. Y eso lo cuentan los primeros maestros y funcionarios públicos que comenzaron a tratar de fundar las escuelas. Ellos decían, llegábamos a las comunidades a tratar de poner una pequeña escuela y enseñar a leer y escribir, y los campesinos nos decían que no, que lo que querían era la tierra, que no, lo que querían era cómo organizarse para enfrentar a los caciques. Entonces, el sentido profundo de la escuela rural mexicana viene desde abajo, viene desde los mismos campesinos que van transformando el sentido de la misión original de esa escuela. Y como veíamos en el caso que platicaba el maestro Isidro Castillo de Cerro Hueco, también las normales rurales, el muralismo en las normales rurales nace como una obra de los mismos jóvenes, de los mismos estudiantes. A pesar de que después intervengan en ella grandes artistas como José Hernández Delgadillo, ¿no? Que estaba llamando a ser uno de los continuadores de los grandes muralistas, y que el 68 lo lleva a romper con esa tradición y a intervenir activamente en huelgas, en tomas de predios campesinos, en el movimiento de Ruta 100, ahí de repente se le podía ver, ¿no? Después incursionó también en la cuestión electoral, o sea, hay una larga tradición de lucha de él, que en su origen es un normalista rural. Estudió solamente un año porque se le pegaron las malas mañas de la escuela, según él cuenta, ¿no? Como que los campesinos con los que eran sus condiscípulos no llevaban guaraches, entonces cuando regresa a su casa, él le gusta estar sin guaraches. Tenía un maestro que pertenecía al Partido Comunista Mexicano y lo incorpora al Partido Comunista Mexicano desde entonces, aunque entonces no era una gran militancia, ¿no? Pero sus papás se asustan y le dicen, no, no sigan ese camino, esa escuela no te va a llevar a nada bueno. Luego terminó siendo un gran organizador y un gran dirigente popular, además de un extraordinario artista. Bueno, esas escuelas rurales, como les decía yo al principio, comenzaron siendo literalmente escuelas del diablo, y el obispo en Tacámbaro amenazaba con la excomunión a los padres que mandaran a sus hijos a estudiar allá.
Luego, este compromiso de los muchachos con la comunidad en la que estudiaban, ¿no? Porque en aquel entonces no solamente se trataba entonces de enseñar a leer y escribir, sino de cosas tan sencillas como llevar medidas de higiene o medidas sanitarias, o aprender cosas como carpintería, además, por supuesto, de la Organización para la Tierra. Esas escuelas pasaron a ser kinderes bolcheviques, ¿no? De escuelas del diablo a kinderes bolcheviques. Y después fueron consideradas nidos de comunistas, ¿no? Madrigueras de guerrilleros, y últimamente se les ha calificado como centros de delincuencia. Ese es el nuevo adjetivo que se utiliza para descalificar a los muchachos que estudian y trabajan. La historia de estas normales rurales es siempre una historia de la lucha contra la adversidad. No sé cuántos de ustedes hayan tenido oportunidad de estar en ellas, ¿no? Van a ver por principio de cuentas cuando llegan allí que todas son escuelas perfectamente aseadas, ¿no? Limpias de principio a fin, ¿no? Donde la comida que se sirve en los comedores es una comida muy digna, en donde la vida en el internado le proporciona a los alumnos que llegan allí saberes que no necesariamente tienen en sus comunidades, ¿no? Yo he escuchado, asombrado yo, cómo algunos estudiantes de allí me cuentan cómo es que en esas escuelas aprendieron a peinarse, ¿no? Algo que yo no puedo hacer, ¿no? Por razones obvias, pero es un hecho tan importante. O cómo utilizar los servicios en los baños, ¿no? Es algo que aprendieron en algo tan sencillo como una escuela, que es un internado, entre muchas otras cosas, como las formas de convivencia, etcétera, etcétera. Pero todas estas escuelas, al lado de esta higiene y esta limpieza y este orden que tienen, están invariablemente acompañadas de la carencia y de la escasez, ¿no? No hay catres, la comida es insuficiente. Una y otra vez las demandas de los normalistas rurales han puesto en el centro que lo que se les asigna a ellos como dieta, ¿no? Es menor que lo que se le da a los caballos de la policía o del ejército para su alimentación. Entonces, esos alumnos han tenido que salir una y otra vez a las calles a lo largo de la historia para que sus escuelas sobrevivan, ¿no? Y hay entonces la permanente tentación de los gobiernos, todos de todo tipo, de cerrar esas escuelas porque son centros revoltosos que no los pueden tratar. ¿Por qué no van a ser revoltosos si no tienen nada, si carecen de todo, si no pueden ejercer el derecho a la educación, ¿no? Es parte de su educación esa rebeldía. Cuando está ya esta primera huelga de 1940, ¿no? Cristina hacía referencia, es una huelga en donde comienzan a hablar, por supuesto, de que ahí están los agitadores, los comunistas, etcétera, etcétera. Y hay un hecho muy interesante, que es que en Macumatzá, el general Cárdenas, el general Calles ya se había ido fuera del país hacía mucho. Es que Calles fue muy importante en las normales rurales, él fundó el MESHE, él fundó unas escuelas extraordinarias, pero el general Cárdenas está en Chiapas, en Macumatzá, y entonces dice, bueno, me voy a reunir con los muchachos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es su sorpresa? Que cuando llega, están todos ordenados, ¿no? Lo reciben cantando el himno nacional, ¿no? Haciendo los honores a la bandera, y luego se reúne con ellos, ¿sí? Dentro de la escuela y comienza a preguntarles cosas de historia, de los héroes patrios, de la geografía. Y los chavos le comienzan a responder con un conocimiento abrumador de todo lo que sabían. De tal manera que cuando el general Cárdenas sale de la escuela, declara, le voy a decir a todo México que los alumnos
de estas escuelas son ejemplares. Ojalá hubiera más oídos como los del general Cárdenas. Ojalá a lo largo de todas estas décadas, en lugar de estigmatizarlas y perseguirlas, se les hubiera escuchado y se les hubiera atendido. Creo que la otra historia hubiera sido. Se dice con mucha frecuencia que estas escuelas ya no sirven, que son escuelas para el campo, y en México pues ya los campesinos están de campesinos, pero en Estados Unidos, ¿no? Están de jornaleros y nos mandan muchas remesas, en fin, pero bueno, resulta que más de 100,000 escuelas, es decir, el 40% de las escuelas de educación básica, son escuelas que se conocen con el nombre de escuelas multigrado. ¿Qué significa eso? Significa que un mismo maestro tiene que atender simultáneamente, ¿sí?, a niños de primero, segundo, tercero, o cuarto, quinto y sexto. Tiene que ser el director, tiene que ser el intendente, tiene que garantizar la limpieza del lugar, ¿no? En escuelas muchas veces que son como una especie de estacionamientos, ¿no? Donde los niños esperan a crecer para irse del otro lado, o donde son bodoquitos de hambre que llegan sin probar un bocado en el estómago. Y con esos alumnos tienen que enseñar los maestros. Hacen falta maestros especiales, disculpen ustedes, para enseñar en esas condiciones. También el general Cárdenas, cuando estaba en la comisión del Balsas, llegó a la Mixteca oaxaqueña, incluso construyó alguna vez una casa ahí en la Mixteca, ¿no? Y se le acercó un grupo de campesinos para decirle: Tata, necesitamos maestro. Y entonces los funcionarios de la SEP que iban con él, muy arrogantes, dijeron: ¿cómo no? ¿Por qué dicen eso? Si aquí, claro que hay maestro y es fulano de tal. Y entonces lo miraron con una cara de desprecio, así como miran los campesinos a los funcionarios cuando les ven las manos, ¿no? Y les dicen: sí, vino, estuvo 2 semanas y se fue. Lo que queremos, Tata, es un maestro que beba tole y coma tortillas como nosotros. Esos maestros siguen haciendo falta, y esa es la historia que trata de contar ese libro. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la charla, por el libro. Y bueno, pues creo que es un buen momento. Yo creo que todos estamos interesados por toda la información que hemos recibido, por la emoción que hemos sentido. Y quizás no falte quien quiera darnos una opinión, pedir la palabra, hacer una pregunta. Te estoy viendo, Alberto. ¿Sí? Agregar, sino insistir en esto que proclama el colectivo IJAR: memoria, verdad y justicia es nuestro lema, y esto es lo que cumple el libro, ¿no? Habitualmente se reduce los libros sobre muralismo a una cronología a veces muy chistosa, porque se relaciona lo que pasaba en Europa con lo que pasaba en México, y entonces mientras aquí estaba haciéndose Teotihuacán, allá Miguel Ángel pintaba la Sixtina o cosas así, que no informan nada. Y a diferencia de todo esto, por lo que han dicho los compañeros, el libro lo voy a leer con avidez. Pues se trata no de referirse a eso que me para los pelos de punta y que los profesores llaman el contexto, sino por lo contrario, a plantear la totalidad del proceso de reproducción social que exige la valoración que en el caso
del movimiento muralista viene, como se dice aquí, y especialmente en las normales rurales, desde abajo y a la izquierda, lo cual omite la opinión de los críticos de arte y la medalla de Bellas Artes y todas estas cosas que son habituales en la fresez estética, sino por lo contrario insiste en esta construcción desde abajo y a la izquierda. Esto necesitamos muchos libros a la par de los heroicos trabajos de Gustavo Chávez, de este compañero que se firma Cienfuegos y que está próximo a irse a Corea del Sur a pintar en este esplendor de transformación urbana que tiene ese país y lo que hace habitualmente el Gritón, y seguramente hay otras compañeras y compañeros, las compañeras de Ayotzinapa, que no pintan sino bordan la historia de lo que está pasando en nuestros países, al igual que lo han hecho las chilenas y las panameñas, que son las más famosas, pero también las de Brasil, las de Perú, las de toda la zona andina, con las que hubo recientemente, hace 15 días o algo así, un encuentro de bordadoras que fue una maravilla porque compartieron sus saberes, que son muchos y muy profundos. De todo esto da cuenta esta importante sesión, que qué bueno que filmaron, y seguramente el libro pues tendrá lecturas muy ávidas de conocer esto que llamamos cultura popular y que necesita de este tipo de precisiones. Felicidades. Muchas gracias, maestro Ijar. ¿Alguien quiere tomar la palabra por alusiones? Gracias. Solamente felicitarlos y no hacemos más que aplaudir este tipo de libros que están saliendo porque son muy necesarios en este contexto que vivimos. Yo afortunadamente con unos compañeros tuve la oportunidad de realizar 3 trabajos en la normal rural de manera muy humilde. Ahí tenemos tres trabajitos. Tenemos un proyecto de mural desde hace más de 10 años que se llama Insurrección Visual, con el que hemos realizado alrededor de 40, 50 trabajos, exigiendo siempre demandas populares, demandas de carácter nacional e incluso internacional. Particularmente en los Pedregales de Santo Domingo es donde hemos hecho mucho trabajo social, acompañando a los compañeros precisamente que exigen justicia por los 43. Entonces ahí realizamos muchos trabajos con esa temática. Aplaudo este tipo de iniciativas, creo que son muy necesarias. Tenemos una visión compartida de lo que son los muros. Creemos que no solamente sirven como medios para separarnos o para proteger la propiedad privada, sino que son medios de comunicación, son herramientas de identificación con los pueblos. Más que nada sirven, como les digo, como medios de identificación y que al final generan una identidad entre las comunidades que sirven para resolver problemas locales e internacionales. Entonces, pues un aplauso para estas iniciativas. Esperamos que sigan llegando más libros y ojalá que pudiéramos ver también a lo mejor un libro donde se juntaran todos estos trabajos que se han hecho en las normales rurales. Estaría súper bien tenerlo también. Gracias. Pues buenas tardes. Pues gracias a la UNAM que nos vuelve a recibir en estos hermosos recintos y que esperamos pues que se sigan abriendo para las comunidades, para el pueblo, y hoy se abrió para los murales de Ayotzinapa. Nada más para completar un poco lo que decía el compañero, él es del colectivo Insurrección Visual. Pues
cuando sucedió lo que nunca debió de suceder, 26 y 27 de septiembre del 2014. Posteriormente nosotros como Asamblea de Pedregales visitamos La Normal y La Normal se abrió para nosotros para hacer murales. Es lo que comenta el compañero, a pesar del dolor que se sentía en La Normal, pero también, como decían ese rato, no es necesario tanto grito a veces cuando el dolor es muy interno, pero hay que pintar. Y se pintaron murales, como dice el compañero. También allá en la colonia se hicieron alrededor de 30 murales con este mismo tema, y además ahora se hacen murales, se siguen haciendo ahí en la colonia con otros temas. Y bueno, lo que comentaba el maestro Híjar, también bordamos los rostros de los normalistas. Tenemos ahorita 51 bordados referente al tema de Ayotzinapa, y ahorita los bordados se presentaron hace algunos días en el MUAC y ahora van a una gira a Uruguay, que es otra exposición. Pero el arte siempre ha acompañado en este dolor de desaparecidos. Los gritos nos siguen acompañando, como hoy se está haciendo la marcha del 10 de junio, pero también es reconfortante, también nos da esperanza, pues que se abran estos espacios, que otras voces como la del profesor Luis Navarro, como el de la maestra, como quien nos acompañan, como el del gritón, que estén en estos lugares. Es una esperanza que tenemos los pueblos humildes, los pueblos que vivimos en colonias populares, porque ustedes también nos dan la fuerza como las chicas normalistas que están aquí, que a lo mejor ellas no se quieren presentar, pero que veo que están ellas grabando el video. ¿Por qué? Porque lo van a llevar a sus compañeritos, porque sé que ellas vienen, pero no lo dicen. ¿Por qué? Porque son personas que en su corazón no está eso, no está pronunciarse, pero sí llevar el tema, llevar la información a sus compañeritos. Entonces, pues les doy gracias a ellas también por estar aquí presentes, con esa linda sonrisa, con esa juventud que nos dé esperanza, porque vamos a seguir adelante con todos los compañeros. Y pues gracias por este espacio, por este evento, y pues por todos los que están aquí. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues nada más queda como que es más una reflexión, ¿no? A partir de lo que decía Luis, sí que hará falta, ¿no? En la Secretaría de Educación y en varias secretarías, pues, para, no sé, que hicieran bien su trabajo, ¿no? Los secretarios, los subsecretarios, etcétera, ¿no? Es decir, realmente sí no tiene nombre, pues, lo que están haciendo con las normales rurales o con toda la educación en general, ¿no? Es decir, pues muchos pensábamos, ¿no? Que iba a cambiar un poco ahora con la 4T, pero pues no sé, pues, pues todo lo del bienestar súper bien, ¿no? Pero toda la parte de educación, toda la parte de cultura es realmente un desastre, es horrible, ¿no? Igual dentro del mismo seguro social, ¿no? Ya no se hace ningún tipo de mural, de obra, nada, ¿no? Es decir, nada, es así de cómo le podríamos hacer para influir de alguna manera ya como ciudadanos en eso, ¿no? Pero es pues así como la pregunta de los 64,000 pesos. Es todo. Y pues muchas felicidades, Luis. Muchas gracias. Y también a Gustavo, muchas felicidades. Buenas tardes. Estoy analizando y escuchando cada ponencia de los presentes aquí enfrente de mí. Y quisiera comentarles que hace 18 años, cuando fui a internarme a la Normal Rural de Ayotzinapa a proponer un mural comunitario de una semana,
Mi sorpresa más grande que encontré, pues yo empezaba a nutrirme y aprender, porque es mentira que uno luego cuando anda aprendiendo o repitiendo tanta historia de los libros y vive aquí en la Ciudad de México y piensa que va a las comunidades a ilustrar a la gente, eso es totalmente falso. Les propuse hacer un taller de muralismo comunitario basado en los principios de David Alfaro Siqueiros, y los jóvenes pues estaban muy emocionados. Tuvimos esa oportunidad de escucharlos, de ver qué querían pintar ellos, y fue cuando ejecutamos ese mural que está ahí en ese libro publicado. Lo hicimos hace 18 años con 15 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Fue la experiencia más maravillosa. Ellos decidieron qué se iba a poner. No llegué yo como esa gente ilustrada de Bellas Artes que se dice que pinta una pared grande y dice que ya está haciendo pintura mural mexicana. De esos trabajos no, sino que ahí el reto pedagógico y el objetivo concreto era que plasmaran ellos pues la vida cotidiana y la lucha combativa que estaban en su momento que estaban viviendo. Entonces yo los dejé, yo di algunas embarradas porque ni siquiera pintarse, y pues los muchachos hicieron pues una serie de lo más interesante, ¿no? Que fue pues poner ahí como un ícono principal al maestro Lucio Cabañas. Y bueno, el chiste es que pues no me quedé 15 días, me retuvieron 3 semanas, tres meses, y después cuando me iba a despedir de ellos, pues me fueron a dejar a la carretera y que me suben esos buses los buses de Estrella de Oro, y me volteo y le digo a los normalistas, le digo, oye, ¿no me vas a dar para mi pasaje? Dice, no, tú ya estás pagado. Y me fueron a traer hasta la Ciudad de México. Pero pues ese mural se realizó, todavía pertenece, está intacto, algunos lo han repintado, algunos los jóvenes que quieren prevalecerlo lo repintan. Yo la verdad pues me han dicho, yo les digo, háganlo, recupérenlo, es suyo, porque en ocasiones pues tanta apropiación y tanta banalidad, tanto egocentrismo que luego nos trae e individualismo que nos aterra a los artistas, ese egoísmo que luego también nos carcome, pensamos que todo lo que hacemos es de nosotros. Y no es cierto. Cuando uno ya desarrolla en esos contextos de lucha combativa y en estos contextos de lucha social, pues ya termina uno un trabajo y despídete porque ya no es tuyo, ¿no? Y eso pasó con el mural de Ayotzinapa que fuimos a hacer, el de mosaico, con estos jóvenes rebeldes de la UPN, de la Nacional, que pues también bien trabajadores. Y bueno, pues son experiencias maravillosas donde plasmamos a los 43 jóvenes, y también como una forma de reflexión, porque yo creo que siempre yo les he exigido a mis alumnos, exíjanse en los materiales, porque no puede ser posible que no haya mucha trascendencia histórica en los materiales. Han atacado murales, el mural que yo desarrollé con las mujeres macheteras de allá de Atenco lo desborraron, lo atacaron así de blanco, y una serie de murales que han borrado las oligarquías, toda esta gente que no le gusta las expresiones de los jóvenes o de los grafiteros, y yo solamente pues les recalco mucho a los muchachos que se exijan más, porque en ocasiones son malísimos dibujantes y siempre los traigo atrás de ellos. Aquí está un alumno mío que se está apuntando en los retiros, y lo traigo atrás y haga bien la línea y ponga bien los ojos y estudie y póngase a leer y póngase a exigirse en los materiales para que el día de mañana usted pueda compartir
y siga este tradicionalismo tan interesante de los murales comunitarios en todos los rincones de México y de varios países del mundo, ¿eh? Y además, pues quiero comentarles que pues no es ninguna vanagloria el ir a otros países del mundo a compartir, sino que son reflexiones para que uno trabaje más. Hace falta trabajar más. Y en realidad, pues no ser tan soñador, porque luego se nos va la lengua, ¿no? Hay que ser más drásticos y más comprometidos con lo que pensamos. Y claro que se pueden desarrollar muchas cosas. Este trabajo tan interesante de Cristina, de jalarse a todas las compañeras de allá de los Pedregales con las propuestas artísticas de los bordados, es impresionante. A mí me deja muy impresionado. Y bueno, y tantas cosas que se siguen haciendo en el país que pues hay que seguir haciendo. Muchas gracias y Muy brevemente voy a dar voz a las personas que nos siguen también desde las transmisiones que hacemos en nuestras redes sociales, concretamente en Facebook Live, agradeciendo la presencia de Antonio Gritón, artista, de Roberto Ferreira, artista también, y Nacho Alfonso, ellos dos muralistas del Paso Migrante Mexicano en Chicago, que tienen una obra muy importante, están aquí presentes también. Las personas que hacen reflexiones dicen lo siguiente: Laura Patricia Vélez, gracias por referirse al magisterio de Morelos, sus tierras hablan y muros bueno, replican la enseñanza y el heroísmo de los maestros. Es un placer escuchar grandes intervenciones. Paola García, uno de los factores que volvió trascendente a la Escuela Rural Mexicana fue su capacidad para producir teoría pedagógica. Dos representantes de ellos fueron Rafael Ramírez y José de la Luz Mena. ¿Cómo se puede impulsar hoy la teorización pedagógica desde sectores no urbanos? Laura Patricia Vélez también dice historificar. Parafraseando, Cuautla Morelos registra testimonios del maestro rural, profesor Abraham Rivera Sandoval, escritor y poeta, dejó enseñanza a una biblioteca, lleva su nombre, a más otras están olvidadas, solo con los bustos de un héroe de independencia. Ser maestro es que viva la educación. Noemí Sosa Reina, colaboré con el maestro Jesús Hernández Delgadillo en la producción de un mural en Ciudad Victoria, que luego fue borrado. Mi respeto y solidaridad con las normales rurales del país y sus luchas. Aquí en Victoria se vivió la represión como en otros lugares. Ernesto Tzul, es un placer escuchar grandes promotores del muralismo y la pintura popular. Saludos para Cristina, Gustavo y Luis Hernández, que su obra siga construyendo conciencia, respeto a las normales rurales. Y Laura Patricia Vélez finalmente dice: el muralismo es la voz de los que luchamos y no hemos llegado a la conciencia total del poder. Gracias por hacer que suceda. Los hijos de campesinos que continuamos estudiando, lo agradecemos. ¿Quieres decir algo para bueno, voy a aprovechando la provocación, pero ya es tarde y todos ustedes dejaron la final de la Champions para estar aquí, eso es realmente heroico. Una de las preguntas hacía referencia al trabajo de Rafael Ramírez y de una pedagogía mexicana construida desde abajo, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. O sea, en el libro se busca reivindicar distintas figuras. Una de ellas es la de José Santos Valdés, un personaje con el que se podría hacer la mejor película de Hollywood si hubieran los recursos de Hollywood, ¿no? Organizador sindical, que viene de una hacienda, se tiene que estudiar con muchas dificultades, militante del Partido Comunista Mexicano hasta que el partido se corrompe y entonces sale y entra al Partido Obrero Campesino Mexicano y luego está cerca de Berto Castillo, pero él desarrolló, él escribió realmente los estatutos de la FECSUM. La FECSUM es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la organización estudiantil más antigua de este país y que se sigue reivindicando a pesar de los pesares como socialista,
¿no? Y de donde han salido figuras fundamentales. Ya se hablaba de Lucio Cabañas, que fue su presidente, pero también, si ustedes ven el asalto al cuartel Madera, van a encontrar a muchos de los integrantes de la FEXUM, que en aquel entonces se rompió, participando en sus filas. Bueno, el profesor Santos Valdés escribió esos estatutos y estuvo siempre muy cerca del proceso de formación de la FEXUM, pero también desarrolló una serie de experiencias pedagógicas. No exagero si les digo que son apasionantes y extraordinarias. Hay una de ellas en un libro que se llama Amelia. A todos los interesados en cuestiones pedagógicas, yo les recomiendo su lectura, ¿no? La historia de una maestra que innova de arriba abajo los procesos de enseñanza, y él mismo lo hizo una y otra vez. El mismo Santos Valdés es fundamental en la construcción de todo este concepto de la comunidad democrática dentro de las normales rurales y del autogobierno. Él organizó y teorizó toda esa experiencia de arriba abajo. Pero lo mismo se puede decir de profesores como Raúl Isidro Burgos, ¿no? Por eso se llama Ayotzinapa como se llama, en honor a él, y sus cenizas están enterradas ahí. Pero anduvo por todos lados, anduvo en Puebla, ahí muy cerca de Cuetzalan, en San Miguel Sinacapan, se pintó un mural, ¿no? En donde Raúl Isidro Burgos aparece como si fuera Jesucristo. De esa manera lo veía la comunidad, un maestro zapatista que vestía de manta y pantalón blanco, que comía memelitas, que se mezclaba con la gente, que sacaba el dinero de su salario para acabar de pagar, por ejemplo, la construcción de Ayotzinapa. Le metió mucho dinero. Pero maestros como esos hay, no saben ustedes cuántos, y experiencia pedagógica construida, olvidada o hecha a un lado por nuestro Olimpo pedagógico, ¿no? El de antes y el de ahora, abunda. Hay que recuperar esa experiencia, es realmente muy importante y muy apasionante. Muy bien. Bravo. Pues tú lo haces en este libro, eso es en gran parte ese libro, es una cantidad de personajes, unos más, otros menos conocidos, pero aparece un mundo de una enorme diversidad de luchadores sociales y maestros, ¿no? Del maestro como luchador social. Y pues yo quiero nada más, me toca decir que con esta actividad termina el año de conmemorar los 100 años del muralismo. Mañana es el último día de la exposición. Si ya están aquí, véanla, si no la han visto. Es un trabajo de muchos años, reunir toda esta obra y la reflexión que hay detrás, 3 años por lo menos de trabajo. Vamos a continuar con unas obras que también los invitamos a ver, que es como termina la exposición, un espacio que le hemos llamado Muralismo y Resistencia, donde invitamos primero a 2 jóvenes muralistas feministas, Paola Delfín y Fusca, que están ya pintadas sus obras en esa sala. Al final de esta exposición está el mural de Castellano Melo, un artista y promotor cultural importantísimo de la Costa Chica, afrodescendiente, con un mural extraordinario sobre el movimiento, la migración de los pueblos negros, y ahora está pintando en vivo, que es parte de lo que queremos. Hemos querido recordar a aquellos estudiantes de esta escuela que eran de la misma edad que los normalistas, que veían a los pintores pintar los murales de San Ildefonso. Entonces hemos invitado a los pintores a pintar aquí, de manera que podamos ver el proceso y dialogar con ellos. Ahora está de Chiapas Digno Hosh, un artista con una reflexión maya que ya verán, apenas están los primeros trazos. Y eso, pues los invitamos a recorrer San Ildefonso, a volver a ver sus muros y sus murales, y agradecerles mucho que estén hoy aquí. Muchas gracias y buenos días. Agradecemos